Buenas, buenas. Bueno, ahí ya estamos live, así que primero darles las bienvenidas a todos, ¿sí? A la segunda edición de las Novo Talk. Por acá les habla Dami, y estamos con Tommy, con Francisco, bueno, de Novo y tu gerente, Francisco, ahora lo vamos a presentar bien. Así que bueno, para los que suman, para los que recién se suman, digo una breve intro. Este espacio, la idea es que podamos invitar emprendedores, digamos, cada 2 semanas vamos a ir teniéndolos, generalmente los miércoles a esta hora, para conocer sus historias, digamos, y puedan a través de esas historias inspirarse, aprender de esas experiencias y al final obtener insights, ¿sí? Que sean valiosos para su propio camino, ¿no? Para los que están viendo esta charla en vivo, la idea es guardar los últimos 15, 20 minutitos al final para que puedan hacer preguntas, así que ahí utilicen el chat de Riverside, que vamos a estar ahí viendo. Y bueno, por último, si no querés perderte la próxima edición de acá a 2 semanas, te invito a que nos sigas en Instagram, ¿sí? Que ahí vamos a ir publicando las novedades, que es @novolabs.school. Así que, bueno, ahí te vas a enterar un poco de todo. Bueno, sin mucho más, ahora sí, en esta oportunidad, como les comenté, tenemos a Francisco Javier Roig, ¿sí? Cofundador y CFO de Tu Gerente. Y Francisco nos viene a contar un poco su experiencia, bueno, su historia personal, su experiencia con Tu Gerente y cómo hicieron para llegar a facturar los primeros $10.000, que tal vez es ese hito, digamos, o ese primer tramo en donde por ahí siempre la vemos más negra o más complicada, ¿no? Así que bueno, Francisco, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muchas gracias, Dami. Muchas gracias, Tommy. Un placer estar acá. Tengo muchísimo respeto por lo que hacen con No Labs y también les felicito por lo que han creado hasta ahora. Y bueno, ahora me encuentro en Santa Cruz, Bolivia. Ya nos hemos expandido a varios países por Latinoamérica. Continuamos con ese camino. Y como vos decís, los primeros $10.000 probablemente son los más duros. Tenés nuevos retos definitivamente, pero algo que me gusta es una persona una vez me dijo, cuando comenzás tenés 0% de 0.0001% de probabilidades de éxito y cada paso que vas haciendo vas aumentando ese porcentaje hasta que llega un día que superás el 50%. Estamos cada vez más cerca de eso y cuando la estás pasando más negro es cuando tenés esa probabilidad tan en contra y no, lo único que te queda directamente es que confíes en vos, confíes en tu equipo, en tus socios y en tu capacidad de convencer a todos, inclusive a tu pareja, a tu familia, que es por quien tenés que comenzar. Muchos de tus amigos no van a creer en vos, otros van a creer, otros se van a reservar y después van a decir que siempre creyeron en vos. Y que siempre hay un poquito de todo y después ya va sumando a las personas que se van uniendo al equipo y a los inversores. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno, y darte también la bienvenida, Tommy. ¿Cómo estás vos también? ¿Cómo te trae el Bueno, día? nada, buenas a todos. Estoy muy bien, muy contento de estar acá. Es segunda edición de las Novo Talks, que nada, es un formato que nos tiene mucha ilusión y muy entusiasmados. Con frío en Buenos Aires, así que pegado a la estufa, ya que esto se está grabando en invierno y se ve que es un invierno bastante invierno. Entonces, nada, con frío, pero bueno, contento de estar acá. Con mucha Hermoso. ganas de hablar de startups. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para ir al principio, Francisco, queremos saber un poco cómo fueron tus inicios, digamos, como emprendedor y ahí saber un poco cuál fue esa primer chispita, qué se te prendió, qué pasó en tu vida que dijiste, quiero ser emprendedor, quiero mandarme por acá, este es mi camino. ¿Cómo recordás esos primeros pasitos? Bueno, depende de dónde queramos que sea el punto de partida. Si vamos, por ejemplo, a mi infancia, yo me crié en un aserradero. Entonces, en esa misma aserradero estuve rodeado de muchas influencias que después me llevaron a tener claro que a mis 18 yo quería estudiar algo relacionado con empresas. ¿Por qué? Porque al final es lo que te prepara de forma generalista para hacer lo siguiente que se te venga a la cabeza. A mis 19 ya tenía claro que en realidad lo que más me gustaba dentro de las empresas eran las startups. Ya tuve ese primer contacto, estudié afuera, en España, y ahí tuve mi primer contacto con cómo era todo ese mundo. A mis 21, lanzando mi primera startup, 22, segunda startup porque falló la primera, y así con cada uno de estos intentos hasta que llega tu gerente.
Y me recuerdo mucho el momento en el que tuvimos la primera reunión con Freddy, que es el CEO. Y en esa reunión estaba mi hermano, Juan Miguel y yo. Y, y después de salir de esa reunión me recuerdo que le dije a Juan Miguel, lo veo, me ve, y ahí teníamos clarísimo, simplemente lo dije para que estemos en la misma página. Listo, esto es, le dije. Y él me dice, sí. Y, y esto es, significa esto que estábamos buscando de hace años, por más que seamos jóvenes, ya lo habíamos encontrado. Y hacer un fast forward 6 7 años después, lo que hemos crecido con tu gerente es alucinante y hemos ido rompiendo récords. Muchas de las cosas que no había podido hacer antes en emprendimientos tradicionales o en startups o trabajando en empresas, porque también trabajé en empresas, en corporaciones y en pymes, sí se pudo hacer con tu gerente. Claro, claro. Ahora vamos a ir a entrar más de lleno en la historia de tu gerente, pero antes me gustaría entender con tus palabras, en esos primeros intentos de emprendimiento que contaste que uno falló, el otro tal vez fue un poquito mejor, ¿qué fue, digamos, lo que, digamos, lo más difícil que te tocó enfrentar, ¿no? En esos comienzos como emprendedor y cómo lo fuiste superando también, ¿no? Hasta llegar a empezar tu gerente y bueno, todo lo que nos vas a contar después. Creo que lo más difícil es encontrar cofundadores que estén alineados con lo que vos estás buscando y que estén 100% comprometidos. Y 100% comprometido suena a algo que todo el mundo está comprometido cuando estás comenzando algo. Sí, sí, estamos en eso, pero con el paso del tiempo te das cuenta quién de verdad está, que tiene esa capacidad de no rendirse por más que le golpee todo. O sea, esa persona o esas personas que por más que le llegue una depresión, le surja cualquier desgracia en su vida, aún así van, van a estar, no te digo firme, porque siempre va a haber dudas, pero nunca se van a rendir. Y encontrar esas personas creo que eso es lo más difícil de todo. Negocios siempre lo puedes montar. Y no es personas con los que tengas esa camaradería o estén súper bien conectados, no. O sea, son personas que sean inquebrantables en espíritu Sí. y que tengas ese nivel de confianza. Totalmente, totalmente. Y ahora que ya estás hace tiempo, hace varios años, emprendiendo, ¿qué es lo que más te motiva de meterte en todo esto, ¿no? Porque es un camino difícil y ¿por dónde va tu motivación? Y entiendo que con el tiempo fue cambiando, pero ¿cómo lo ves ahora? Está ese comercial de 1984 de Apple, que fue uno de esos comerciales innovadores. Me gusta mucho el marketing, entre otras cosas, que decía, que hablaba de los locos, que eran los genios. El- las personas, termina el video con esta frase de que las personas que están lo suficientemente locas para creer que van a cambiar el mundo son las personas que van a cambiar el mundo. Eso es lo que me motiva, que es esa chispa de locura, de idealismo, sentado con el realismo, obviamente, que tenés que tenerlo, porque si no, no vas avanzando y estás viviendo en una nube. Eso es lo que me motiva día a día, que pensar que puedo, puedo cambiar el mundo para bien y las personas con las que me rodeo, las personas que se suman al equipo o que invierten en nosotros o que de alguna forma están con sus otros negocios y nosotros estamos apoyando a esos otros negocios, o sea, otras organizaciones, siguen los mismos ideales, a su Hermoso, propio estilo, con su propia historia. hermoso, hermoso. Bueno, yendo un poco ahora a la historia de tu gerente, quiero saber un poco cómo empezó, ¿no? O sea, cómo surgió la idea, cómo identificaron el problema y, bueno, cómo se pusieron después a trabajar, ¿no? Pero cómo fue ese primer pasito. Son 5 historias que confluyen, así como si quisiera hacer una película con tus 5 timelines y después todos se unen en tu gerente, así más o menos es la historia de tu gerente. Por un lado, por ejemplo, Freddy comenzó desde el lado más tecnológico, trabajando en supply chain, en la implementación de una de estas soluciones más grandes para las multinacionales. Y esa experiencia fue tan traumática para él que dijo, si esto es traumático para mí, que estoy en una empresa que tiene una billetera infinita,
¿cómo es para el resto de las empresas que no tienen esa billetera infinita, que son el 99.9%? Y dijo, ok, aquí algo más grande y comenzó a desarrollarlo. A su vez, en años anteriores, ese mismo problema de distintas facetas la fuimos viviendo Carlos, Omaira, Juan Miguel y yo. Juan Miguel y yo la fuimos viviendo juntos porque como hermanos ya habíamos lanzado emprendimientos y startups antes, después de las dos que te conté de la universidad. Inclusive nos había ido bien, especialmente en el último, pero las cosas no se dieron, pero generalmente es por lo que hablamos de los cofundadores. Y, y es ahí cuando nos fuimos uniendo entre los distintos cofundadores, bien, y las cosas se fueron naturalmente dando para que todos esos pedazos de rompecabezas vayan sucediendo. Cuando creas una startup no es como que decís, ok, en estos 3 meses vamos a encontrar al equipo cofundador y aquí va a estar. No. O sea, es un periodo de varios años en el cual la vida te, obviamente, ayuda a que lo visualices y que estés conspirando a tu favor y generando todas esas buenas vibras. Y de esa forma te vas rodeando de esas personas y van a haber algunas personas que van a encajar con el perfil de ser las primeras personas que se van a sumar al equipo. Otras personas, por ejemplo, como mi socio, que son, llamémosle, co-founder material. O sea, personas que de verdad están ahí para hacer de esa empresa su vida. Justo en unas etapas en las cuales el sacrificio que se pide es muchísimo y estas personas lo han dado. Con estas 5 personas, incluyéndome, hemos creado algo que para mí es de ensueño, está cambiando la vida de mucha gente, pero algo muy importante ahí va mucho más allá de los cofundadores. El equipo que tenemos, tanto el equipo de liderazgo, las personas que se van sumando al equipo y van creciendo dentro de la empresa, tienen una capacidad, algunos de una forma más consciente y otros de una forma menos consciente, de esto que a mí me gusta llamar creer en el sueño ajeno, que es la capacidad de ver el sueño que han tenido otras personas que algunos lo han fundado, otros han tomado el liderazgo dentro de esas empresas, de esas startups, y, y se adueñan de ese sueño y lo toman como propio. El nivel de humildad que tenés que tener y desapego a tu propio ego para poder hacer eso, para mí es una gran muestra de la madurez que tienen las personas de nuestro equipo, especialmente las personas que lo hacen conscientemente, de cómo toman el sueño de tu gerente como un sueño propio y van alineando sus objetivos de vida con los objetivos de la empresa y así, naturalmente, las cosas se van dando. Ahí es donde pasa la magia, digamos. Exacto. Totalmente, totalmente. Y volviendo un poco a esos primeros momentos, nos contaste que eran 5 cofundadores, que más o menos cada uno venía trabajando o viendo el problema de distintos ángulos o desde distintos lados. Quiero saber un poco cómo fue, una vez que se juntaron, cómo fue para lanzar esa primera versión del producto. ¿Cómo hicieron? ¿Ya tenían algo construido? Una vez que se juntaron, vieron lo que tenían construido y lo volvieron a replantear, digamos, ¿cómo fue ese trabajo entre ustedes? Ok, pasaron varias cosas bien puntuales ahí que creo que pueden ser tomables y ser usados como paradigmas para otras personas que están comenzando sus startups. Una es, vivimos el problema en carne propia. Súper importante. Si no vivís el problema en carne propia y lo estás viendo que está sucediendo, las probabilidades de que te vaya bien creo que crecen significativamente. ¿Por qué? Porque has entendido el dolor. El sufrir el dolor creo que es una parte muy importante para generar ese nivel de empatía al inicio. Y después ya vas viendo cómo va evolucionando la solución. Segundo, no, no subcontratamos el desarrollo de la solución. No teníamos idea de cómo armar un stack de tecnología, por ejemplo, o de ir haciendo esas primeras contrataciones, más allá de las más básicas que habíamos hecho antes en otros emprendimientos anteriores. Aquí, aquí aprendimos a todo. O sea, por ejemplo, la primera vez que hicimos un despido fue ahí. Y todo ese tipo de experiencia como es, y querés hacer un proceso mucho más humano, fue ahí.
Entonces, l- ahí es cuando tomamos la decisión de que lo que desarrollemos en tecnología lo teníamos que hacer in-house. Comenzó Freddy desarrollando la primera versión y de ahí fuimos contratando un equipo que vaya mejorando esa primera versión hasta que después lanzamos nuestra beta online. Y nuestra primera versión era offline, era instalable en computadora, no era escalable. Y ahí siguiendo un poco ese consejo de do things that don't scale, hasta cierto punto es cierto, cierto punto no es aplicable. Al principio totalmente. Ya teníamos un MVP que fue vendido a más de 25 o 30 empresas, que era una desgracia, era malísimo. Era, era tan malo que vos decías, ok, si hemos podido vender esto a 25 o 30 empresas, es porque sí es malo versus lo que nosotros queremos y lo que tenemos metidos en nuestra visión y lo que soñamos crear, pero el problema es tan intenso, el dolor es tan grande que esto se vende. Y al Claro. decir se vende es muy importante. O sea, la atracción más verdadera, salvo casos en los cuales necesitamos una gran masa crítica porque es una red social o algo así, la atracción verdadera es que te paguen, no es que lo estén usando, que te paguen. Y cuando te comienzan a pagar, ahí está diciendo, ok, te está doliendo tanto y claramente pueden haber otras soluciones, porque siempre van a haber otras soluciones, pero claramente no está siendo sumamente distinto. Uno de los primeros clientes lo cerramos justamente Freddy y yo, que no somos los que lideramos el área comercial, sino Juan Miguel E. Y ese cliente está hasta el día de hoy. Después ya Wow. lo emigramos a... Es uno de los pocos clientes que permanece desde los primeros días. O sea, las cosas que han pasado los clientes con nosotros, mm, le sacamos el sombrero, se bancaron de todo, estuvieron con nosotros y después con el paso del tiempo ya tenemos una capacidad de retención mucho más alta, de servicio al cliente espectacular, ahí con el liderazgo especialmente de Carlos, que fue un rol que fue evolucionando. Pero al principio es, ok, tengo que contratar personas para desarrollar algo, tengo que comenzar a entender cómo puedo manejar ese stack. Qué difícil en la parte de tecnología, pero a la vez tengo que estar vendiendo. Lo que sea que tengo para vender, tengo que estar Tal cual. vendiendo. Y todos se Totalmente. tienen que poner a vender. Y el que no se pone a vender es, ok, Freddy estaba codeando y vendiendo a la vez. Yo estaba manejando la finanza, la parte legal y vendiendo. Juan Miguel estaba vendiendo y manejando otras áreas. Lo mismo con Omaira, por ejemplo, que entró primero a liderar la parte de estrategia, pero hacía un poco de todo. Carlos entró liderando la parte de un poco de recursos humanos, pero un poco de todo. Y después, conforme ya estábamos teniendo nuestra base de clientes, habíamos lanzado nuestra beta, ya teníamos que retener. Porque antes se habla mucho de SaaS, se habla mucho de ventas recurrentes, de MRR, ARR, pero eso es solo recurrente si de verdad te están pagando suscripciones y estás reteniéndolo. El vender un producto es otro tipo de modelo de negocio y también tenés que entender eso. Y no está buscando ese tipo de recurrencia. Y eso cambia totalmente la dinámica que tenés en Customer Success, que nosotros a esa área le llamamos experiencia. Totalmente, totalmente. Y volviendo un poco a esos primeros 25 clientes que tuvieron y que les instalaron una versión más offline, porque todavía no tenían como la versión más en la nube, digamos. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿fueron puerta a puerta haciendo demos en los productos o usaron más LinkedIn? Digo, ¿qué estrategia usaron para llegar a esos clientes? Todo. O sea, todo lo que surgiese servía. Algunos eran amigos, pero los primeros ni siquiera eran amigos. Los primeros eran algunas personas que le contactaron a Freddy, que le había hecho unos macros en Excel y sobre eso comenzó a hacer una versión más avanzada del software de lo que eventualmente ya sería un software robusto de gestión financiera y de inventario. Y, y eso se fueron pasando la voz, pero tampoco es como que se vuelve sumamente viral. Movíamos Facebook de ese momento, no le ingeniábamos cómo hacerlo. Hacíamos algunos eventos aquí y allá, participábamos en ferias de negocio. Todo lo que tenía más o menos una pinta de que puede ser que hayan clientes ahí, íbamos y nos movíamos y eso de get out of the building, o sea, salí
y vender donde te toque vender. Idealmente después vas viendo dónde va a encajar mejor. También me recuerdo en esas épocas aplicamos a la competencia de Mejor Startup de Bolivia, que en esa época estaba organizado por SeedStars. Justo ayer, no ayer, la semana pasada, organizamos desde la Asociación de Emprendedores la competencia Mejor Startup de Bolivia y es como, ok, nosotros ganamos eso cuando lo organizaba otra organización en el pasado, ahora lo está organizando una de las que nosotros somos parte, como el mundo da un poquito de vueltas y es como, ahora nosotros estamos ayudando a impulsar a las startups que están apareciendo, pero en esa época a nosotros nos ayudó un montón, porque con esos 25 o 30 empresas, con esos primeros decks, tantos consejos que escuchábamos y tantos consejos que eran contradictorios, a veces de una misma persona. Eso era lo loco. A veces una misma persona, una misma mentoría o ayuda, te decía un consejo al principio y otro consejo al final. Los dos chocaban entre sí. Eh, pero es lo que te toca, o sea, eh, Totalmente, totalmente. O sea, el hecho de estar en movimiento, en acción, ir a eventos, a ferias, no solo les hacía ganar clientes, pero también tener buen feedback para poder iterar el producto en base a eso. todo el tiempo estamos iterando y todo el tiempo vamos a iterar. Eso sabemos. Lo que hemos aprendido con el tiempo es que al principio escuchábamos todo y queríamos cambiar todo. Ahora no. Ahora vamos identificando qué es lo que de verdad, y con el paso del tiempo hemos refinado todo este proceso, que son caprichos de los clientes, que son de verdad necesidades válidas. ¿Qué son necesidades válidas pero no estamos listos todavía para afrontar? ¿Y cuáles sí estamos listos para afrontar? O sea, vas diferenciando todo eso. Y después otras que son muy válidas, estamos listos para afrontar, pero no deberíamos afrontarlas porque no son escalables. Y, y si la tomamos esa decisión, puede estar matando a la empresa. Y son cosas que no parecen obvias, porque decís, ok, estás vendiendo y de paso los próximos meses vas a comenzar a vender más, pero tomaste una decisión que te llevó por el camino, llamémosle camino C, y ese camino C, eh, avanzando en el laberinto de este mundo de startup, a los 2 kilómetros es un callejón sin salida, pero no te das cuenta que es un callejón sin salida. Entonces ese tipo de decisiones lo hemos tenido que ver en el pasado. Algo que nos ayudó mucho en el inicio fue que eh, el corazón de cómo armamos el esquema de la solución era basado en cómo poder generar un cambio sistémico cuando no sabíamos que era cambio sistémico, es decir, algo que cambie el comportamiento de la persona sin que la persona se dé cuenta de que le está cambiando el comportamiento y le genera un hábito. Y eso basado con la identificación de los patrones de comportamiento. Es decir, ok, nosotros planteamos de que vamos a hacer un software que va a servir multiindustria. No importa la industria de la que venga, va a funcionar. Y eso iba muy en contra, sigue estando por si acaso muy en contra de lo que te aconsejan. Tienes que enfocarte en un nicho. Entonces, Sí. sí, esos consejos son válidos si los entendés de dónde vienen y cómo se aplican. Y eso ha sido una de las razones por las cuales a nosotros nos ha ido bien, pero hemos tenido nuestra barrera. Creamos una solución que es estandarizada versus una solución que es enfocada hacia una de esas industrias. Y eso nos ha diferenciado de muchas otras soluciones para hacer algo que sea mucho más escalable, porque hemos encontrado esos patrones que se repetían en una empresa de retail, una empresa gastronómica, en lo que nosotros llamamos empresas gastronómicas de autoservicio, tipo cafetería o panaderías o pastelería, en las empresas de distribución, y fuimos viendo cómo eran esos comportamientos de todos, de los dueños, dueñas de las empresas, de las personas que la administraban, de las personas que estaban en una posición de entrada de eso, dentro de la empresa y las personas externas o internas, tipo contadores o auxiliares o consultores que estaban metidos, que hace que la dinámica sea más complicada para la gestión y, y son todavía problemas que, que tenemos que ir solucionando a gran escala, porque al cambiar el comportamiento, no estás cambiando el comportamiento de una sola persona, estás cambiando el comportamiento de unos 5 o 6 tipos de usuarios que tienen motivaciones distintas sobre lo que ellos quieren hacer en cada una de esas pymes clientes. Totalmente, totalmente, totalmente.
Y volviendo un poco al tema de las ventas, ya nos contaste un poco cómo hicieron las primeros 25 ventas, digamos, 25 clientes. Yendo un poquito más adelante, digamos, ¿cómo hicieron para conseguir los siguientes 100, por ejemplo, ¿no? Y si las estrategias cambiaron, si consiguieron un canal en donde ahí sí les empezaron a caer o encontrar clientes de forma más recurrente, si a un CAC que tenía sentido. Digo, ¿cómo fue ese segundo camino a los 100? Ok, el mundo startup eh, es un mundo muy distinto al mundo de tus clientes. Entonces, el movimiento que hagas en el mundo de tus clientes, por ejemplo, que aparezcas en radio o en canales de televisión o en periódicos online o presenciales, eh, todo eso está enfocado hacia tu cliente, no debería estar enfocado hacia el mundo startup. Lo que hagas, por ejemplo, en competiciones de startups, en ciertos tipos de eventos para conseguir mentores e ir aprendiendo de esas personas, es otra movida. Cómo pichas uno, cómo pichas el otro, son mundos distintos. Y las dos cosas las necesitas hacer. Entonces, este mundo tradicional es el que te va a traer clientes. Y entonces ahí lo pichamos comercialmente, cómo le estamos solucionando la vida a las pymes y eso nos consigue los clientes. Cuando lanzamos nuestra versión online, la cosa comenzó a cambiar. Seguíamos haciendo durante el primer año seguíamos haciendo muchísimas visitas a los clientes o los clientes nos visitaban la oficina. Ahora lo hacemos todo online y desde hace unos 4 años lo hacemos todo online. Es más, no 4 años, perdón, sí, 4 años, desde 2020. Pero justo un poco antes de la pandemia dijimos no, ya tenemos que pasarnos 100% online. Y esas son decisiones que son duras, pero las mejores decisiones que hemos tomado, lo que nos ha pasado es, nos golpea, perdemos clientes y de ahí nos va mucho mejor. Claro. Es decir, parecen malas decisiones a muy corto plazo y ya a un poquito más de ese corto plazo comienzas a dudar de que no fue mala decisión y que en realidad fue una buena decisión. Versus lo contrario con otras decisiones que resultan más fáciles, pero te estás tirando un tiro al pie y por eso que vas el camino C del laberinto. Claro. Entonces, esas decisiones cambiaron todo nuestro enfoque y la escalabilidad que podíamos conseguir. O sea, fue desde un enfoque tal vez más consultivo o ir uno a uno a todos los comercios a un enfoque más de self-service o de autoservicio, de que la empresa o el comercio de forma digital puede hacer todo el onboarding y empezar a usar la aplicación, digamos. Ese es el sueño, pero por lo menos hasta ahora en nuestra industria ha sido imposible conseguir. Pero sí hemos mejorado muchísimo. Comenzamos entonces a vender por videollamada, mostrándole el software de forma online, con ventas consultivas, como estabas diciendo. Y, y ahí íbamos y seguimos y hemos mejorado muchísimo todos nuestros números, nuestra tasa de conversión, el tiempo que pasa un cliente en cada parte del funnel de los clientes, el- nuestro CAC, cómo lo vamos disminuyendo, nuestro LTV, el mismo hecho de cómo lo vamos midiendo, hemos cambiado en el paso del tiempo y hemos aprendido muchísimo. Y en cada uno de los mundos de startup tenés que saber cómo funcionan tus unit economics Sí. y suena como, ok, unit economics. O sea, el entender de verdad los unit economics de cualquier negocio, sea una empresa tradicional o sea una startup, es el primer paso para saber cómo es la mecánica de ese negocio y cómo ese negocio puede crecer. Me recuerdo, por ejemplo, un cliente que una vez tocó el timbre, me recuerdo súper bien porque yo fui la persona que fue a abrir la puerta y le abro y me dice que es un cliente. Y yo le pregunto cuál es el nombre. Voy a buscar a Carlos, que es la persona No, en ese momento pensé que era un cliente, que ya era cliente, porque dijo, soy cliente, pero no era cliente. Y de ahí veo que no era un cliente. Voy a Juamiel, que es la persona que le era el área comercial, para ver quién era. Y de ahí me dicen que en realidad es un cliente que estaba a punto de cerrar, pero no lo habíamos cerrado. Y yo le pregunto, lo hago pasar a la persona y le digo, sí, ¿qué necesita? No, no, en realidad no tenemos reunión. Ah, ok. Entonces, ¿qué desea? Le digo. Y me dice, en realidad el dueño que vivía en otro departamento en Bolivia quería asegurarse que esta empresa existiese. Era eso. O sea, estaba viendo dentro de ese cambio de comportamiento, ese cambio de paradigma
de cómo vendes online y estás pagando mediante transferencia, que no le estamos haciendo un Claro. esquema Ponzi o el típico el príncipe nigeriano por medio de un email. O sea, quería ver que de No, verdad existiésemos. Eso ha claro, cambiado un mundo. totalmente. Sí, porque al final tu cliente tampoco que es un cliente hiper digitalizado y que usaba tal vez tecnologías en su día a día. O sea, es un comercio Exacto. más de barrio. Bueno, me imagino que tienen varias industrias, ¿no? Y cada una tendrá también su dinámica. Incluso las grandes empresas en Latinoamérica, en todo lo que es el mundo en desarrollo, en Latinoamérica, toda Latinoamérica, el África, sudeste asiático y más regiones todavía, no está digitalizada las pymes, pero una pyme puede tener 60 sucursales o 100 sucursales, como también puede ser una tiendita de barrio. O sea, el espectro es grande y la digitalización es baja en casi todo eso. Mientras más grande va, sí, es más digitalizado, pero inclusive grandes empresas que manejan millones de millones de dólares no están digitalizadas. O sea, esta región a nivel mundial en gran medida no está digitalizada. Y decir está digitalizado o no, puede estar digitalizado un proceso. O sea, todos estamos digitalizados para ver series por medio de Netflix y escuchar música por medio de Spotify, pero después para gestionar nuestras finanzas e inventario no lo estamos. La evolución, esa digitalización, funciona de una manera que no es proporcional en todos los aspectos de nuestra vida. Y ese es el reto que nosotros hemos tenido, de cómo hemos sido primer software SaaS, por ejemplo, en Bolivia, y después eso también nos ha permitido expandirnos en un mercado que es el más informal de todo el mundo. Y aún así, hemos podido convertir ese mercado y generar ese nivel de confianza. Y eso también nos ha permitido el tener unas operaciones en distintos otros países, escalar sin necesariamente tener muchas personas y específicamente no hacer esas ventas a nivel presencial. Claro, totalmente, totalmente. Yo ahí tengo una pregunta para hacerte, Javier, que creo que puede aportar también mucho a los que están escuchando o los que lo van a escuchar en el futuro, que es cómo lograron, o sea, cuál era si te acordás un poco el speech de ventas o qué es lo que le decían a una pyme porque yo trabajé en una pyme en el pasado y yo me acuerdo que el jefe, o sea, era una empresa de mi papá y yo le decía, si metemos un sistema en tu negocio, vamos a saber cuánto stock de cosas tenemos, cuánto no sé qué, y le intentaba hacer entender que le hacía falta un sistema, y mi papá siempre me respondía, Tommy, nosotros estamos bien como estamos, y me señalaba su libreta en la que anotaba todo. Entonces, ¿cómo hiciste para que la gente deje de querer usar, digamos, una libreta filosóficamente, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste para que se den cuenta de que aplicar tecnología era bueno? ¿Cómo lograste romper ese paradigma? Tenemos dos tipos de clientes en ese escenario que planteas. Uno es el que no podemos romper el paradigma y otro es el que sí podemos romper el paradigma. O sea, aceptamos de que van a haber muchos non-customers ahí y que no lo vamos a cerrar y no vamos a forzar eso. O sea, de verdad tiene que haber esas ganas. Pero, por ejemplo, ahí contándote otra pequeña anécdota, o- no sé, creo que me han sucedido cosas curiosas en algunas de las ventas en las que yo he participado. Fuimos a visitar a un cliente en la época que todavía estamos visitando y le explicamos la importancia de no tener un servidor, de no tener en las notas esta información porque sufría mucho peligro y aún así nos miraban con duda, era una familia a la que le estábamos pichando y le explicamos la ventaja de tenerlo online, de poder acceder desde cualquier lugar, de tenerlo a tiempo real y todas las cosas que ya estamos haciendo con esta versión que era online, pero todavía seguíamos yendo a los comercios a vender. Y en esa conversación se cae en la taza de café que tenía una de las personas de ese negocio encima de los cuadernos contables financieros que nos estaban mostrando. Y si bien se seguían viendo los números, ahí claramente vieron el problema que era hacer eso. Entonces, no sé, capaz si me hubiera reunido con tu papá, sí o sí me pedía café y lo ponía peligrosamente al lado de ese cuaderno y, y accidentes suceden, entonces se caería. O sea, nunca lo hicimos a propósito, pero sucedió eso y lo cerramos en ese mismo momento, en menos de 5 minutos. O sea, ahí vieron claramente lo que puede pasar, pero no es algo que puede pasar en todos lados.
¿Qué buscamos? Clientes que tengan un mínimo de, de familiaridad con la tecnología, es decir, que por lo menos usen Excel, Excel o Claro, Google Sheet, porque si no, la migración es demasiado fuerte para la mayoría de los clientes. Entonces, para que sea más suave, que vayan usando eso. Y es por eso que nosotros proporcionamos a esos clientes distintos Excels que les vaya de forma gratuita, que les vaya familiarizándose de cómo comenzar a ordenarlo, pero un ambiente más de computadoras y celulares, para que después el uso de un software sea mucho más natural. totalmente, totalmente. Muy bueno. Y ahí, Francisco, te pregunto, ¿cómo fue que se fueron financiando, digamos, en cada una de las etapas que fueron teniendo? Si fueron con ayudas públicas, con Venture Capital, o si fueron más bootstrapping y lo hicieron a través de, digamos, de las propias ventas. Bueno, definí bootstrapping. O sea, para mí esa definición ha cambiado con el tiempo. Para mí antes era, lo hiciste sin recursos. Ahora es, lo hiciste con muy pocos recursos, pero eso es un término relativo. Es decir, versus qué. Y los recursos también. O sea, si ese dinero ha sido VC o ha sido de Angels, lo hace más o menos bootstrapping. Si vos decís lo hice bootstrapping, pero le pusiste 1 millón de tu billetera, no es tan bootstrapping, pero aún así se sigue llamando bootstrapping porque en el cap table o en los documentos ese dinero no se ve que entró, Claro. porque era dinero propio, versus lo hiciste y te bancaste muchísimas cosas duras. Nuestra historia ha sido bien de cuento de hadas, es decir, comen- comenzamos el equivalente a lo que vendría a ser como un garaje, pero en Santa Cruz. Era el cuarto del hermano de Freddy que ya no vivía ahí, que lo convirtió a su mini oficina. Y me recuerdo que ahí comenzamos a trabajar y eventualmente llegamos a un punto de ser unas 14 personas. El, y hacía mucho calor y el aire no abastaba a 14 personas. Obviamente eso es de forma proporcional, estábamos todos apretados ahí. Comenzamos a agarrar el living de la casa de la mamá de Freddy y comenzamos a agarrar de a poco casi toda la casa. Y por suerte nuestros padres nos han apoyado en ese sentido, pero no es que han tenido dinero para darnos o tampoco nosotros hayamos puesto de nuestro propio dinero para eso. Entonces, en ese sentido, cero plata. Lo hicimos vendiendo lo que sea. Es más, para nuestro primer viaje hicimos una en realidad hicimos una kermés, que no sé si están familiarizados con la Sí, kermés. sí, sí, Sí. sí. Bueno, vendimos chicken and waffles. Vendimos pollo frito y waffles. Y vendimos camisetas, remeras, poleras eh, y unos cuantos CDs con Excel, con macros hechos. Eso fue para nuestro primer viaje a México cuando ganamos la competencia Mejor Startup de Bolivia porque queríamos ir todo el equipo cofundador allá. Qué lindo. Y, y nos fuimos bancando todo eso. Ganamos esa competencia, que generamos cierta exposición y a los 2, 3 meses conseguimos cerrar nuestro primer ticket. Toda nuestra primera ronda que levantamos fueron inversores que nunca habían invertido en una startup. Y gran parte de nuestros inversores, ángeles, la primera inversión que han hecho en una startup la han hecho con nosotros. Y nosotros ya después bromeando le decíamos a nuestros inversores, bueno, esto va a ser un problema para ustedes, porque ya invirtieron en nosotros, después todo no va a ser lo mismo. Es decir, ya invertiste en la startup, entonces va a ser difícil que encontres otra startup que está a nuestra altura. O sea, así de confianza nos tenemos a nosotros. Pero por lo menos te va a servir de ejemplo, le decíamos a nuestros inversores. Y los hemos ido apoyando, es decir, cuando han venido, porque han tenido que invertir en otras startups, nosotros le hemos dicho, mira, nosotros conocemos, porque se conocen todos en un ecosistema, el- pero más allá de eso, nosotros te vamos a decir lo que a vos te conviene. Y siempre han confiado en nosotros, nuestros inversores, para eso. Y muy importante en esto ha sido la pasión. Una de las inversiones que tuvimos fue de un inversor que creó en nosotros. Y, y ahí después nos enteramos de que no, no invirtió en nosotros porque
creía en el modelo de negocio. Invirtió en nosotros porque hablamos con tanta pasión y amor con lo que hacemos que decía que sí o sí decía, tenemos que invertir en estos chicos. No entendí muy bien lo que hacen, pero la pasión con la que hablan y cómo viven esa empresa, y además obviamente ya nos había hecho background check, em, está claro que a esta empresa le va a ir bien. Bueno, Y eso es lo que tenés que transmitir. totalmente, totalmente. Y hoy con el diario del lunes, digamos, ¿cuál considerás que fue el mayor error que hicieron, digamos, como equipo durante los primeros años de tu gerente, bueno, o hasta ahora, digamos? Y a través de ese error también, ¿qué aprendizajes obtuvieron? Hemos cometido muchos errores fuertes, pero también siendo justo, los errores más feos ya los habíamos vivido en emprendimientos pasados. Entonces, en tu gerente ya afinamos y corregimos gran parte de ellos. Los errores más fuertes que pudimos haber tenido, y también algunos que tuvimos, están todos o casi todos relacionados con la parte legal, porque al final esos son los más difíciles de corregir. Pero ya para ese entonces yo manejo la parte legal, entonces siempre me he asegurado de que en lo que yo me he metido, la empresa esté blindada de los propios socios. Y esto es algo que no es común. Y a mí me impresiona que no sea común porque debería ser la regla. Porque dicen, no, que yo lo voy a hacer. O sea, nadie ni siquiera lo piensa. O sea, yo, mentorizando muchas startups, yo le digo, ¿cómo tu startup está protegida de vos? ¿Cómo es eso? Me dice. ¿Ok? ¿Qué pasa si vos querés matar a tu startup? ¿Cómo puede tu startup sobrevivirte? Y es ahí cuando te dicen que no tienen nada. Y entonces, esos son todos los mecanismos que nosotros fuimos colocando dentro del BEST y muchas otras condiciones que después, en retrospectiva, nos han salvado de que se muera la startup. Pero después ha Claro. habido otros errores que sí hemos cometido, como por ejemplo cierta forma de cómo armamos el Operating Agreement, una sobredilución que tuvimos en la primera ronda, pero a su vez también, por ejemplo, amamos a nuestros inversores que han confiado ciegamente y después cuando lo hemos explicado, ninguno nos ha hecho problema. O sea, han tenido sus inquietudes, todas muy válidas, pero aún así han confiado en los ajustes que hemos hecho, que han permitido corregir esos primeros errores. Y también hemos tenido un poco la suerte, un poco el destino de encontrarnos con estos mentores que nos han enseñado cómo corregir esos errores, que no los escuchas en ningún podcast, no aparece en ningún libro, nadie lo va a postear, porque son errores tan poco sexys y que parecen de muy amateurs, pero son tan comunes. O sea, la sobreilusión, ciertas cláusulas que vas metiendo en tu operating agreement. Nosotros fuimos la primera startup en Bolivia en constituirnos como LLC. Nos miraban rarísimo. Pero, por ejemplo, nuestros primeros inversores nos dijeron, ok, ¿por qué una LLC? Y hicimos toda la explicación y una presentación de por qué hacerlo así. Y dijeron, ok, o sea, ellos estaban experimentando con nosotros, pero creyeron en nosotros. Y, y esto es súper importante. Nuestra primera ronda, que es nuestra ronda Friends and Family, no fueron ni Friends ni Family. Con el tiempo se hicieron Friends, pero es algo que es menos típico. Al final tenés que convencer a personas que se suban al sueño y también parte de esa reciprocidad es que una de las motivaciones que nosotros tenemos a ser grande es poder repagar con muchísimas creces, con muchos múltiplos a esos primeros inversores, a esos segundos inversores. Obviamente los primeros van a recibir un múltiplo mayor por cómo funciona el sistema de evaluaciones en una startup, pero o sea, es súper importante que los founders sientan esa responsabilidad moral de devolverle el retorno a sus inversores y que nunca lo vean como enemigos, sino, no, estas son las personas que te impulsaron y creyeron en vos. Tenés que darle esos retornos si tenés la oportunidad. Y legalmente tenés la responsabilidad fiduciaria de hacerlo. Totalmente, totalmente. Y tengo las últimas dos preguntitas y ya abrimos ahí al público, al chat. Si querés, Tommy, bueno, si quiere el público ir poniendo ya preguntas y si querés, Tommy, ir buscando ahí algunas para hacer. Te hago las últimas dos. La primera es, ¿cuál es el lado B de emprender que tal vez
nadie te cuenta o no se habla tanto, ¿no? En ciertos espacios, digo en ciertos espacios porque esto no lo ves en todos lados. Por ejemplo, LinkedIn solo cuenta los éxitos y de vez en cuando otro lado, pero mucho más romantizado, es la salud mental. La salud mental de lejos creo que es la parte más dura que vas a tener. No solo para los fundadores, también por las distintas personas en el equipo. El cómo pasas por depresiones, cómo puedes superponerlas, el cómo el balance trabajo, vida personal no es una regla y es muy distinto para cada una de las personas y el cómo lidiamos en ese sentido es muy distinto. El cómo la escasez de dinero, por más que penses en abundancia, supone un gran reto para salir adelante. Y como tu principal driver, si estás en una startup, ya sea porque sos una de las personas que entró al principio o en las fases iniciales o sos cofundador, no debería ser un motivador. Es decir, todas esas partes que que te retan lo más básico de vos como persona, esas son las partes de las que se debería hablar mucho más. Totalmente, totalmente. Y Sí. si tuvieras que darle un consejo a alguien que recién está empezando, ¿qué le dirías? Bueno, este es un consejo que dije el otro día, es no emprendas. Ese es mi consejo, no emprendas. Te lo elaboro si querés, pero Elabore, elabore. Sí, por favor, no dejes a la audiencia así. en- si quieres emprender por emprender, si quieres emprender por ser tu propio jefe o por manejar tus propios tiempos, esto, startup definitivamente no es lo tuyo. Si tus motivaciones son resolver algo más grande que vos y superar todo eso y de verdad traer un bien al mundo con lo que estás haciendo, y no es estar en una portada como celebridad o estar posteando ahí en LinkedIn, entonces ahí quizás te diría que deberías explorar la oportunidad de emprender, pero en la mayoría de casos no. Está muy idealizado emprender. Está muy idealizado ser founder o ser C-level en cualquier cosa, pero en la realidad es sumamente ingrato todo eso. Y, y por eso mi consejo es no emprender. Mm, No necesitamos muchísimos emprendedores, necesitamos emprendedores que de verdad lo quieran hacer y necesitamos gente con muchísimo talento que decida adueñarse del sueño ajeno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Me vamos a abrir encantó. preguntas ahí al público. Voy a hacer ahí que aparezcan en vivo y las vamos leyendo. Así que ahí Iván dice, ¿qué antecedentes previos técnicos tenían en el equipo para el desarrollo del MVP que contaste que lo empezó Freddy? Freddy sabía programar un poco, ¿cómo fue esa historia? Sabía programar, pero tampoco era el programador. Entonces, no necesitas ser crack, necesitas aprender rápido. O sea, tener la humildad de que no sabes de muchas cosas y que vas aprendiendo en el camino. Pero no es que necesitas en el equipo fundador a los grandes desarrolladores o a un gran desarrollador para que eso suceda. Si lo tenés, genial, va a ayudar. Pero si no, búscate la manera de cómo puedes vender y cómo puedes ingeniártelas para crecer. Es más, yo lo he dividido así. El- Tenés tres etapas en la fase inicial en los primeros años de una startup, en los cuales tenés que ponerle foco. En la primera etapa, tenés que ponerle foco a la parte legal y de negocio. En esta etapa estás hablando de el acuerdo de socios, de tener los vesting, de saber cómo va a regirse esa entidad y tener cierta buena idea de cómo hacerlo eso. Para eso puedes tener varios recursos que son muy buenos y después puedo recomendar algunos de ellos. En la segunda etapa, la importancia está en la venta. Es decir, lo que sea que has desarrollado, tu MVP y la beta como está saliendo, tenés que tener la capacidad de vender. Tenés que tener la capacidad de vender el producto a nuevos clientes, la capacidad de vender el sueño a las nuevas personas que estás incorporando a tu trabajo y tenés que tener la capacidad de poder vender ese mismo sueño, la pasión y los retornos hacia los inversores, especialmente ángeles,
que va sumando a tu cap table. Esta es la segunda parte. La tercera parte es, tenés que mejorar tu producto. Entonces, ahí vas poniéndole un enfoque a producto. O sea, en la fase inicial, las dos primeras no son desarrollo de tecnología. Recién la tercera es desarrollo de tecnología. Estas otras dos, en nuestra experiencia, han hecho que el negocio tenga sostenibilidad a largo plazo y obviamente si querés ser competitivo tenés que poder tener la capacidad después de ir iterando muy rápidamente y con buenas capacidades en cuanto a producto. Muy buena. Jesús también acá tiene otra que va a aparecer en vivo, que dice, ¿cómo empezaste tu expansión con nuevos clientes en otros países fuera de Bolivia? Sumamente difícil, pero fue sumamente difícil en nuestro caso por el contexto. Es decir, queríamos expandirnos y de ahí estallido social en otro país, en nuestro propio país también, como después se hizo de costumbre, y a los meses la pandemia. La segunda cuarentena estricta más larga después de la de Argentina y bueno, te lo tenés que bancar, tenés que aguantar a vender mucho menos. Y no es como solo la pandemia te golpeó. Después de la pandemia vino la primera ola, la segunda. Hasta la séptima ola nosotros vimos esos efectos comerciales que son durísimos. Y ahí tomamos sacrificios que hicieron que nuestro crecimiento se ralentice, pero fueron apuestas que queríamos hacer. Pudimos haber despedido a gran parte del equipo, pero lo pusimos a consideración y dijimos, ok, o nos apretamos los cinturones y sabemos que va a ser duro estos próximos 2 años, o recortamos muy fuertemente esto y lo navegamos con un equipo más pequeño. Decidimos, mm, lo pusimos ahí en el ágora de toda la empresa, el bancarnos todos juntos lo que se venía y eso costaba un montón. Entonces eso ha hecho que sea más difícil. Pero ya desde la kermés esa que hicimos para ir a Ciudad de México, viajamos a Ciudad de México, a Europa múltiples veces, a distintas partes de Latinoamérica, mientras íbamos ampliando nuestras redes, íbamos teniendo eh, es- estas relaciones con otros founders de otras startups en otros países que nos iban enseñando cosas y nosotros íbamos también contándoles cómo había sido nuestra historia y las cosas en las que habíamos acertado y íbamos conociendo nuevos mentores. Eventualmente algunos de ellos se convirtieron en inversores. Todos esos son los hilos que hay que tejer para que después tengas una expansión exitosa y fueron los que después nos ayudaron en ese soft landing. Más que, hey, tengo 300.000 o $1 millón levantado, con esto voy a financiar mi expansión. El cómo nosotros lo hicimos fue nuestra realidad, nuestra propia historia. Cada historia va a ser distinto, pero a nosotros nos hizo que entendamos mucho mejor los mercados a los que estábamos yendo, el que decidamos hacer un pullback de una expansión que pudo ser estrepitosa y hacernos altísimos daños, esperar tiempo por el contexto y después ya salir con mucho más fuerza, teniendo inversores dentro de esos países, también pudiendo vender a distancia, que también nos ayuda un montón sin estar presentes ahí y ya teniendo fuerza comercial en esos nuevos países es donde estamos comenzando a crecer. Pero solidificamos muchísimo y nos hicimos mucho más resilientes en nuestro mercado. Es mejor tardarse más que acelerarte porque un inversor te dice, no, tenés que expandirte en los próximos 12, 15 meses. Claro, claro, claro. Y acá hay una pregunta de Lucas, que creo que podrías aportar vos un montón como CFO, que la voy a poner también en pantalla, que es dónde encontrar inversores potenciales y cómo llevarlos a una presentación del proyecto. En todos lados. Literal en todos lados. O sea, yo he conseguido inversiones en una boda. Eh, Se puede literal en todos lados. Y no es como que estoy ficheando a tu gerente de una boda. Después no me va a invitar a boda. Sino que si estás viviendo lo que hace tu startup, que creo que deberías estar viviendo, entonces vas a hablar bastante seguido de eso y mos- vas a poder enamorar porque se va a notar la pasión que tenés por lo que estás haciendo. Una vez, por ejemplo, de las palabras que verdaderamente no me gusta es proyecto. Cuando se refieren a tu empresa como un proyecto,
O sea, está bien el primer año, pero a partir del primer año, cuando se refiere a un proyecto, como, no es un proyecto, o sea, a las otras empresas vos le llamás empresa, a nosotros nos llamás proyecto. No, 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 o sea, de esto viven una gran cantidad de personas, una gran cantidad de familias. Esto es mucho más que un proyecto, esto es una realidad, esto ya está sucediendo. Y, y ese tipo de seriedad también tenés que demostrársela a los inversores. Si tenés familia y amigos que pueden invertir, mejor. Siempre poner las reglas claras, siempre mostrar de que esto es capital de riesgo. Hay que ser bien transparente con todo eso. Y también tenés que ser transparente con vos mismo. Es decir, si es un negocio que parece startup porque tiene tecnología y en realidad es un lifestyle startup, es decir, una empresa que está hecha para que vos y pocas personas mantengan un estilo de vida y no tanto para crear un negocio que sea escalable, eso no debería ser invertible. Es decir, no deberías levantar capital porque a mi parecer estás defraudando, o sea, estás haciéndole fraude a los potenciales inversores porque le estás diciendo que esto puede ser enorme, pero tu intención no es que sea enorme. Entonces, si tu intención es que crezca fuerte, no necesariamente rápido, entonces sí debería estar buscando ese tipo de inversores. Si no, busca otro tipo de inversores que tenga otro tipo de aversión al riesgo, pero tiene que estar claro cuál es tu intencionalidad hacia lo que estás buscando para después, aún así, poder levantar capital. Y en nuestra historia nos hemos adaptado a nuestra realidad. En nuestra primera ronda, hicimos unas primeras 3 4 reuniones y de ahí llegamos a la conclusión de que para la quinta reunión teníamos que ir con una presentación que era nuestro deck, pero antes de nuestro deck había unas cuantas láminas explicando que era una startup. Entonces, teníamos que explicar qué era una startup para que inviertan en nuestra startup, porque si no explicábamos qué era, te lo comenzaban a meter en la misma cajita de cómo es un emprendimiento o una empresa tradicional y el método de evaluación es totalmente distinto y la ingeniería financiera para la inversión es totalmente distinta. Claro, totalmente, totalmente. Acá hay una pregunta que me parece dos muy interesantes, justo son las últimas. Una es de Amauri, que dice, ¿alguna vez sentiste que algo de tu startup, perdón, que a tu startup le faltaba algo debido a tus competidores? ¿O alguno era tan grande, algún competidor muy grande que los intimidaba a tomar acción o avanzar? Mm, no va a existir el competidor que sea tan grande como para intimidarnos. El- es más, nosotros ya intimidamos de hace tiempo, pero si hubiese pasado de que hubiéramos tenido, o sea, nuestro caso es atípico, porque de cierta forma, es un océano azul el cómo lo hemos planteado. Pero si lo hubiéramos planteado de otra forma, ahí hubiéramos tenido competidores mucho más grandes. Entonces, no es algo con lo que yo me identifico porque nunca le he tenido miedo. Sí respeto, pero no miedo a un competidor para que te intimide. ¿Estudiamos a nuestros competidores? Sí, lo estudiamos a nuestros competidores. Hay un término que me gusta, que es feature parity, es decir, paridad del feature que estés desarrollando. Y en ciertas industrias el feature parity es importante para que te pongas hasta cierto nivel en el cual no estés demasiado por debajo de alguno de tus clientes y ahí tu capacidad de ejecución va a tener mucho más chance de que le vaya bien. Nosotros al principio tuvimos que elevar ese future parity hasta encontrarnos algo en el mercado y después en algunas cosas somos espectaculares, por más que en otras seamos peor que el competidor. No puedes pretender ser mejor que tus competidores en todas las líneas. Tenés que pretender ser mejor que tus competidores en lo que de verdad crees que sos muy bueno, tiene valor y sea difícil de que ese competidor sea bueno. Y es así como vas a poder ganarle, por más de que seas muy malo en otras cosas, porque al final no gana la solución que es muy buena en todo, sino gana la solución que es good enough en varias cosas y espectacular en una o dos cosas que son las que vos entendiste el mercado iba a valorar más positivamente. Muy bueno, muy bueno. ¿Querés que hagamos la última de Sergio? Sí, Y está una de Sergio y me gustó también una de Cecilia, que creo que también le dale. puede aportar mucho a los que escuchen esto de forma evergreen. Así que te robamos unos 5 minutos más.
Francisco. Acá hay una de Cecilia que me parece muy buena. No la voy a poner en pantalla porque es muy grande, pero dice, bueno, que te conoció la semana pasada en Bicilat, allá en el evento de Bolivia. Y dice, ¿es realista poder trabajar full time en una empresa para tener ingresos seguros y trabajar, digamos, y trabajar en la parte inicial de tu startup en paralelo? ¿Y hasta qué punto es realista mantener ese ritmo, digamos, de un trabajo full time y un side hustle? Yo no soy fan de eso. No lo demonizo. A veces no te queda otra, pero para mí es solo aceptable si no te queda otra. Si verdaderamente no te queda otra. Si es una decisión por relativa comodidad o miedo, estás tomando una mala decisión. O sea, tenés que arriesgarte, tenés que estar dispuesto a perder todo para que tengas chance en eso. Pero si, ok, necesitas vivir literal de algo, no tenés ahorro y no te estaban pagando lo suficiente como para que vayas consiguiendo ahorro, entonces probablemente vas a necesitar estar trabajando un rato hasta que comience a despegar la cosa. En la práctica, no es lo que generalmente sucede. Lo que generalmente sucede es que se termina convirtiendo en un proyecto lateral, en el cual se va avanzando aquí y allá y va avanzando un poquito esto. Y después, ¿qué sucede? Uno de esas tres personas que está en esa startup se anima a renunciar a su trabajo o ya había renunciado a su trabajo. Uno está en veremos y uno imposible que renuncie. Pero como hicieron mal la parte legal, no pueden votar a esa persona, que es lo que deberían hacer, por más que sea tu amigo o amiga. O sea, las personas que están trabajando en la startup deberían estar trabajando full time y debería haber un deadline en el que comiencen a trabajar full time y a partir de ese momento debería comenzar tu vesting. No, no es viable hacer dos cosas a la vez. O sea, puedes tener hobbies o eventualmente cuando crezca algún proyecto aquí y allá, pero dos trabajos es muy difícil. Y, y después la otra es que si pensás que vas a seguir manteniendo tu estilo de vida, especialmente si es un estilo de vida más cómodo y estás manteniendo tu trabajo para mantener ese estilo de vida, entonces las chances de que te vaya bien a la startup, por más que levantes capital, porque lo he visto eso suceder, van a ser casi nulas. Y te migras directamente a tu startup cuando tu startup te esté pagando una cantidad ridícula de dinero que no te debería estar pagando porque no es sano para la empresa. También lo he visto suceder. Mm, No recuerdo de todas las historias que he conocido que han sido así, una historia que haya acabado bien con ese tipo de práctica. Totalmente, totalmente. Y tenemos acá la última pregunta de esta edición, que Sergio tiene el honor, y dice, ¿cómo acompañan al cliente en el proceso de onboarding y en los primeros momentos para que se comprometa con el uso del sistema y así mitigar el riesgo de no cumplir expectativas y que obviamente deje de pagarles o decida darse de baja como cliente? Bueno, esa es la salsa secreta de tu gerente, entonces para que te la digamos. No mentira, te podemos decir ciertas cosas, pero eso sí es parte de la salsa secreta de tu Ok. gerente. Es cómo podemos hacer un onboarding que sea rápido, que sea eficiente y especialmente que pueda cambiar el comportamiento de las personas. Somos bien empáticos, somos transparentes, sabemos que muchas veces se van a generar fricciones, especialmente porque estás cambiando a todo un mercado, estás digitalizando a todo un mercado, pero con el paso del tiempo las buenas prácticas se mantienen y hacen que funcione el- este alto nivel de retención, que es uno de los principales diferenciales que tenemos nosotros como tu gerente. ¿Qué hemos hecho para eso? Todo. O sea, nos hemos adentrado un montón en el mundo SaaS, hemos hecho, eh, no digo consultorías, sino muchas mentorías. Hemos participado en distintos programas que de verdad nos ha ayudado a crecer un montón en cómo mejorar esto, pero para eso te tienen que enseñar personas que han pasado por onboarding y especialmente onboarding para pymes. Puedes ir aprendiendo de otros, sí, y nosotros es como que toda esta enseñanza lo hemos ido agrupando hasta de verdad entender y de vez en cuando hemos tenido una persona que nos ha enseñado esas claves que te comienza a atornillar. La clave, la métrica. Si vos medís bien,
si vos entendés bien tus unit economics y tus KPIs en lo que es Customer Success, vas a entender todo. Según el tipo de cliente que vayas teniendo, las prácticas van a ser distintas. Entonces tenés que entender, ok, nosotros estamos en B2B, SME, SaaS. Dentro de eso, sabemos que los comportamientos, sabemos porque lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, los comportamientos son así. ¿Cómo podemos acortar este tiempo? ¿Qué sucede si los acortamos? Y hay experimentos que decían a los 2 o 3 meses puedes saber cuál es el siguiente paso que tenés que tomar. Entonces, es por eso que SaaS toma más tiempo que otras industrias, pero después termina siendo mucho más explosivo eventualmente cuando ya le entendiste a esa misma mecánica. En resumen, viene a ser, onboarding tiene que ser rápido, tienen que ser con la menor cantidad de fricciones, pero van a haber fricciones, porque estás pasando de poca digitalización a una mediana o alta digitalización, y el que la mantenga esa digitalización es un nuevo hábito. Además de eso, estás hablando de que hay personas que van a sabotear el que se implemente correctamente, y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Hay empresas que no quieren que se utilice una mejor solución porque significa mayor control. Y, y si no quieren que haya un mayor control, ya se imaginan todas las historias que hay detrás. Hemos visto, de cierta forma, funcionamos como psicólogo de nuestras pymes clientes. Entonces tenemos ese nivel de empatía y confianza. Y también les recomiendo mucho que cuiden a su equipo de Customer Success, porque va a ser el equipo más maltratado. Los clientes pueden ser muy duros. Para todos los que han estado en atención al cliente van a saber a lo que me estoy refiriendo. Entonces tenés que saber encontrar las maneras de hacerles recobrar la energía y hacerlos más cuerudos. Es decir, que de verdad puedan recibir esos golpes y no les afecte anímicamente. Totalmente, Me totalmente. encantó. Y ahí, Muchas gracias. Francisco, te hago una última pregunta que siempre le hacemos para nominar al próximo entrevistado. Si hay alguna persona conocida y que creas que tiene una buena historia para contar y que deberíamos entrevistar en estas Novotalks, si conoces a Ah, alguien. hay varios. Bueno, obviamente, ya entrevistaste a alguien tu gerente, pero las primeras personas que te voy a recomendar van a ser mis socios o las personas del equipo de liderazgo de tu gerente. Em, Cuando quieran tener una visión interna de cómo es el trabajo en una startup, bienvenido. Puedo recomendarle personas del equipo. Otros emprendedores, recomiendo que hablen mm, con tres especialmente. Uno es Guillermo Arce de Reva, de Paraguay, por si no han tenido todavía de Paraguay. A Tomás Constanzo de Wheels, de Argentina, que deben conocer Wheels. Ariel Rebollo de Movi y al fondo que nos invirtió. Si quieren tener la mirada de un VC, creemos que es una mirada fresca al mundo VC que puede cambiar mucho el cómo funcionan las inversiones en startups y cómo, cómo pueden ser relaciones más significativas que de verdad le importen a los fundadores como personas y que quieren que crezcan esos negocios. Y ahí recomiendo Baosu Ventures, o hablen con Corina Marión o Salomón It, que son los partners. Hermoso, hermoso. Bueno, nos llevamos ahí, tomamos nota y les vamos a mandar Sí. un mensajito. Así que bueno, Francisco, nada, mil gracias ahí por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia, tu sabiduría. Gracias también, Tommy, por estar. Y bueno, y gracias a toda la audiencia, a las 35 personas que por lo menos están en Riverside, habrán otros en YouTube, en LinkedIn. Gracias también por quedarse hasta acá. Y a todas las personas también que lo escuchen por diferido, gracias por llegar hasta acá. Gracias, Dami. Gracias, Tommy. Así que Nos bueno, volvemos chao a chicos, encontrar en buenas otra tardes. edición. Adiós. Nos vemos.